tenemos que hablar de su amigo Lorenzo Córdoba. Yo sé que todos quieren hablar de su amigo Lorenzo Córdoba. Y es que ya le quedan menos días a Lorenzo Córdoba. Si no estoy mal, le quedarán como unos 15 días. Ya ahorita me va a corregir mi querido Eurípides de cuántos días le quedan, porque yo sé que tenemos marcaje y lo tenemos contado así, con cuenta regresiva. Más estamos contando el día que se va Lorenzo que el día que cumplimos años. Entonces lo tenemos súper contado. Pero Lorenzo Córdoba no se va con las manos vacías. Lorenzo Córdoba lo hemos estado debatiendo, hicimos los cálculos hace un par de días y llegábamos a la conclusión de que Lorenzo Córdoba no se iría con 3 pesos, no se iría con una liquidación, un finiquito en este caso de 50,000 pesos, 100,000 pesos, póngale 200,000 pesos. No, 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 se va con más de 1 millón de pesos y eso solamente sin contar los ahorros, que este es el otro boleto. O sea, estamos hablando de 1 millón y cacho, casi 2 millones de pesos los que se llevaría Lorenzo Córdoba. Y si le sumamos los ahorros, se llegaría a acercar la cifra hasta los 9 millones. 9 millones de pesos. Esto es insólito. Yo no conozco, y miren que tengo amigos en política y que conoció funcionarios públicos y lo que ustedes quieran, pero yo no conozco personalmente gente que diga, de finiquito me llevé 10 millones de pesos. ¿Neta? ¡Qué maravilla! ¿En qué empresa trabajaste? Porque en el sector público no era. ¿En qué empresa trabajaste para salir con un finiquito de 10 millones? ¿Acaso trabajaste en Coca-Cola? ¿En FEMSA? No sé, alguien que a mí me explique, porque estas cantidades son brutales. Entonces, mientras está dando todo este debate de cuánto se va a llevar Lorenzo y no sé qué, el presidente en la mañanera hizo un comentario que creo que vale la pena antes de empezar esta entrevista, ese no era, evidentemente, que lo retomemos para que todos estemos en contexto de lo jugoso que es trabajar en el Instituto Nacional Electoral. Miren, si alguien no sabe a qué dedicarse y dices, no sé, estoy entre trabajar en la empresa A o B, súmele el INE. Pudiera ser una tercera empresa bastante lucrativa. Significa este dinero que se va a llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial. Eso existía en el gobierno. Si alguien ganaba, lo he explicado en otras ocasiones, pero es importante que se sepa, si alguien ganaba 300,000 pesos mensuales, podía dejar de ahorro 30,000 y el gobierno del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 30,000, de modo que al mes ya ahorraba 60. Cuando se retiran, como es este caso, se llevan todo lo ahorrado, que son millones de pesos. Mantener esa caja de ahorro costaba en el 18 6,000 millones de pesos al año del presupuesto. Aun cuando, repito, ya no se aplica para funcionarios del Ejecutivo, se siguió utilizando ese recurso en el Poder Judicial y en institutos o instituciones autónomas como el INE. Entonces, por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo,
o de cualquier otra estrategia, pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es inmoral. Y también Pablo Gómez ponía en redes sociales que esas liquidaciones, la neta es que no están en la Constitución. Así que vamos a ver qué tanto hay de esto y sobre todo lo que mucha gente quiere saber porque lo voy leyendo en sus comentarios. ¿Cuánto tiempo le queda a Lorenzo? Mi querido Eurípides, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? Hola, meme, buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Qué gusto verte por aquí. Oye, empezamos con Lorenzo Córdoba, creo que ya es uno de tus mejores amigos últimamente, pero ¿qué onda con su liquidación? ¿Es legal? ¿No es legal? El presidente dice es legal, pero inmoral. Pablo Gómez dice que no es tan legal del todo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todavía, aunque se vaya, se le va a dar esos millones. Bueno, para empezar, le faltan todavía 18 días, un poquito más de 15 días de estar ahí al frente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y a otros 2 consejeras y consejeros. Y pues no solo es legal, porque, o más bien no solo es un tema de legalidad, que es totalmente, lo ha revelado Pablo Gómez, ni siquiera está contemplado en la ley, en la Constitución. Está por ahí en un estatuto de los trabajadores al servicio del Instituto Nacional Electoral, pero este estatuto no les aplica a ellos porque ellos son designados directamente por la Cámara de los Diputados. Entonces, la verdad es que está hasta cuestionable en términos legales, pero suponiendo sin conceder que fuera legal una liquidación para estos personajes, la verdad es que es absolutamente inmoral, es escandaloso el monto del recurso que se quieren llevar, pero si por fuera poco esta situación de legalidad y de inmoralidad, todavía se atreven a quererle tomar el pelo a la gente, a tratar de engañar al pueblo, publicando el día de ayer que se van a llevar en un caso 1.9 y en otro caso 1.6 millones de pesos, cuando es claro, evidente, todos lo saben, que se van a llevar arriba de 9 millones de pesos los angelitos ahora que terminen su mandato en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues todo mal, meme. Oye, aquí hay muchas dudas de la gente que dice, ok, lo estamos señalando, se está haciendo evidente, pero se va a salir con la suya Lorenzo Córdoba, o hay alguna manera de frenarlo, o qué va a pasar, esto quedará en la historia y luego qué, hay algún tipo de modificación con el plan B para los futuros consejeros para evitar que se vuelvan a llevar estas grandes tajadas de lana. Sí, te diría, el plan B lo que hace es enfatizar, volver a decir lo que ya se ha venido estableciendo a partir de la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación y de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, es que se haga valer el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que el presidente, pero también ese artículo constitucional, como bien lo ha establecido Pablo Gómez, establece que no puede haber haberes de retiro o fondos de ahorro como los que hasta ahora se pretenden llevar, establecidos así de manera arbitraria como lo hacen los consejeras y los consejeros. Entonces eso se acabaría ya aplicando el plan B. Y te diría, para el caso de ellos que se van ahora en 3 de abril, hay medidas jurídicas que nosotros vamos a tomar desde la representación de Morena en el INE. Vamos a activar el órgano de control interno para que revise este finiquito que se lleven, y por supuesto si hay una irregularidad, como nosotros estamos seguros que lo hay, pues sí habrá lugar a sanciones administrativas, pero también lo dice Pablo Gómez, que quien le otorgue una prestación que no está contemplada en la ley, en la Constitución, a un servidor público, pues también está cometiendo un delito, como puede ser el desvío de los fondos públicos. Oye, Eurípides, aparte del tema de la liquidación o del finiquito que se van a llevar, que no solamente es Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, depende en cada consejero, pero pues se van 4. ¿Hay algún tipo, tú que estás en las sesiones, de complicidad entre el Partido Acción Nacional? Particularmente quiero señalar al Partido Acción Nacional, porque Margo Cortés, y no es de extrañar, toman al INE y al INAI como cuotas propias. Entonces, ¿hay algún tipo de complicidad evidente en estas sesiones? Sí, totalmente. Siempre juegan, digamos,
de manera orquestada. Yo lo he mencionado en algunas ocasiones ahí en las sesiones del Consejo General. A veces no se ve porque solamente enfocan a quienes están participando, pero ahí en la propia sesión del Consejo General del INE se ponen de acuerdo, se paran, hablan, le dicen, a ver, a ti te toca decir esto, a ti te toca hablar del otro, y arman las estrategias para ir en la misma tónica. Y también en lo público ha sido pues más que evidente que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba lanza una línea, o sea, tira línea de cuál es el discurso que hay que establecer, y ahí se monta toda la derecha, incluida el PAN, o principalmente el PAN, para enarbolar el mismo discurso, los mismos argumentos. Y bueno, pues es evidente digamos, el cochupo que tienen el INE y el Partido Acción Nacional. Y te diría, ya en últimas fechas vamos a evidenciarlo todavía más porque no sé si lo sabe tu auditorio, pero Morena ha presentado ya formalmente una denuncia para que se inicie el procedimiento de la pérdida del registro del Partido de Acción Nacional por sus evidentes vínculos con empresas y con la trama de lavado de dinero de García Luna. Ahora, ¿ves tú en estas discusiones también un intento del consejero presidente o de otros consejeros de desviar la discusión? Porque se tardaron mucho en decir cuánto, ¿no? De hecho, en una participación de la diputada Julieta Ramírez, Lorenzo Córdoba salía burlándose cuando se le cuestionaba cuánto dinero, cuando se le preguntaba, Lorenzo Córdoba decía, no, pues ya sabrán cuando me vaya. O sea, hay un tono burlón, hay un tono de provocación por parte de Lorenzo Córdoba. Así lo están percibiendo, y si hay este intento por desviar el tema. Sí, totalmente. La verdad es que cada vez son más, pues, soeces, son más, se están más descompuestos, más dislocados, más desquiciados. Los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y lo evidencian en las sesiones del Consejo General. Yo ayer, la verdad es que sí llegó a un extremo absolutamente preocupante, y no solo por ellos dos, lo diría por los demás consejeros que hacen silencio cómplice de pues, los infundios. Ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la sesión del Consejo General, Ciro Murayama haciendo una estigmatización de uno de nuestros representantes del Poder Legislativo por sus creencias religiosas, que uno puede estar o no de acuerdo con esa posición ideológica, con esa posición de creencias, pero ya es un extremo de violencia, de estigmatización, el hacer alusión a esas creencias religiosas para tratar de discriminar a nuestro compañero. La verdad es que ya están rayando en una cuestión absolutamente pues inaceptable. ¿Hay discriminación por parte de alguno de ellos, y por parte de quién? Además de lo que me comentas de Ciro Murayama por el asunto de Hamlet. Pero lo pregunto porque también sabemos que en el caso de Lorenzo Córdoba, pues se le da mucho eso de burlarse de quien piensa y vive diferente a él. Lo peor es que se dice un hombre de izquierda. ¿Todavía eso se da? Sí, sí, absolutamente. Creo que ha sido cada vez más evidente sus aires de grandeza, sus aires de superioridad. Creo que a veces no se conoce tanto cuando no se ha podido, pues, tener alguna interacción personal con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es real de que ellos pues sienten que son pues de una estirpe distinta a los mexicanos en general. Veíamos ayer declaraciones de que hacían alusión de que el pueblo no existe. Tú, cuando hablas con Lorenzo Córdoba, no tarda mucho en hacer referencia de que él es de ascendencia italiana, porque su madre es de esa nacionalidad, o era de esa nacionalidad, y pues también lo vimos en las declaraciones que hicieron al país, de que ellos dicen o creen que en los mexicanos no tenemos el gen demócrata. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que ha sido más que evidente el tema del racismo, del clasismo, de los aires de superioridad que ellos sienten que tienen con el resto de los que estamos ahí en el Consejo General y del pueblo de México en general. Ahora, tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué pasó con Lorenzo Córdoba? Porque obviamente utilizaron un viejo tuit tuyo con una foto con Lorenzo Córdoba como para, no sé qué intentaban demostrar. Me imagino que intentaban demostrar incongruencia en tus planteamientos en el Consejo General del INE. Pero ¿qué pasó? Tú que en algún momento dijiste, creo que vale la pena, creo que
puede ser un gran consejero, creo que puede entrarle. ¿Qué pasó con Lorenzo Córdoba? Porque, pues, insisto, se hizo un hombre de izquierda y yo de izquierda no le veo nada. Sí, primero que nada decirte que yo creo que les dolió mucho el tema de que los denominamos la mafia electoral, que se hizo, la verdad, que muy viral la intervención que tuvimos esa vez en el Consejo General del INE, y ahí pues se pusieron a buscar hasta 9 años atrás de lo que yo había publicado en redes sociales para tratar de establecer esta suerte de, es que ahora con hueso, sin hueso. Pero la verdad es que hace 9 años yo era una persona bastante joven, estudiante de Derecho, y no le voy a dar vuelta. La verdad es que los estudiantes de Derecho en ese tiempo teníamos en buena estima, creíamos que Lorenzo Córdoba era una persona que podía hacer una transformación de fondo desde la presidencia del Consejo General del INE, lo creíamos así, y sin embargo, pues los años nos dieron pues una lección, nos enseñaron de que Lorenzo Córdoba pues no había sido o no fue otra cosa que un opositor funcional al régimen. ¿Y por qué es o ha sido un opositor funcional al régimen que ya se fue? Porque como él es parte de una corriente ideológica de la que forman parte, por ejemplo, José Woldenberg, que pedían cambios cosméticos al sistema político electoral, esos cambios cosméticos se les daban, y bueno, parecía que había cambios y que había alguna transformación, cuando en realidad todo seguía igual. Era parte de la estrategia de gatopardismo que el presidente ha mencionado de manera reiterada, y bueno, nos dimos cuenta, muchos de los que en su momento pensamos que podía haber un cambio en el INE por la llegada de él, y bueno, pues ahí está más que acreditada su participación lamentable como presidente del Consejo General del INE. No se dice mucho, y a veces se quiere ocultar y decir que el INE, con la llegada del INE ya no hay fraudes electorales. Pues nada más haría referencia, por ejemplo, al caso de Puebla, que tú también lo viviste muy, muy evidentemente. En el 2018, a pesar de la ola democrática y electoral que llegó con el presidente López Obrador y que hizo prácticamente ganar todos los espacios, hubo un fraude en el estado de Puebla, le robaron la gubernatura del estado a nuestro fallecido compañero hoy, Miguel Barbosa. Afortunadamente después hubo la oportunidad de repetir esa elección, no porque lo hayan anulado por el fraude, sino por el fallecimiento de Marta Erika Alonso, y bueno, se impuso al final la voluntad de la gente de que gobernara Morena esa entidad. Pero así ha habido bastantes fraudes en este periodo que Lorenzo Córdoba estuvo al frente del INE, y pues ahí se acreditó que pues solamente se trató de un opositor funcional al régimen que se acabó, y todo era todo parte de una estrategia de gatopardismo. Desde tu experiencia, ¿consideras que porque estamos en un proceso de renovación y por eso te voy a hacer estas preguntas que considero muy importantes, tú que estás ahí en el ring, ¿no? ¿Consideras que quien presida al instituto o que los nuevos consejeros que se vayan a integrar, independientemente en dónde queden, deben de tener una simpatía con el gobierno o hacia dónde deben de estar dirigidos? Y por otro lado, preguntarte, de las lecciones aprendidas con el caso de Lorenzo Córdoba, particularmente lo que nos acabas de platicar, ¿qué no se debería de repetir? ¿Qué no debería repetir un consejero electoral estando ya en el instituto? No, por lo primero que me preguntas, yo creo que el único requisito fundamental que deben tener quienes sean designados por la Cámara de Diputados o quien eventualmente lleguen es por un compromiso con la democracia y con la gente, no un compromiso con algún tipo de partido, con algún tipo de régimen, sino un compromiso por defender la democracia, que la verdad está bien complicado poder señalarlo de manera previa. Hay que ver las historias de vida de cada uno de los que están participando para pues, poder decir si efectivamente tienen ese compromiso. Y ese compromiso no significa necesariamente que sean forzosamente gente que siempre ha estado en la función electoral o que evidentemente sean parte de la mafia electoral. La verdad es que si uno revisa la lista de quienes están todavía en posibilidad de llegar, pues sí ves a mucha gente que pues es parte de esta mafia electoral, que han sido consejeros, que han sido magistrados, y que pues yo sí tendría mis serias dudas de que estas personas pudieran llegar a hacer alguna transformación. Y bueno, finalmente me parece que tienen que entender que fue lo que no entendieron los 4 que llegaron
antes que esta nueva renovación, Uki Espadas, Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Martín Faz, que ellos también estaban investidos de un mandato de transformación, que no es que haya un compromiso con Morena, sino con un compromiso con la gente que evidenció en el 2018 su voluntad de cambio. Entonces, ellos estaban también investidos de ese mandato de cambio, de ese mandato de hacer las cosas distintas. Llegaron al INE y lamentablemente se llevaron o llegaron y se acomodaron con la inercia que les impuso Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y creo que eso es lo que tiene que saberse, que se tiene que llegar a hacer las cosas distintas, que es lo que quiere la gente. Y diría que lo que no se puede permitir de la autoridad electoral que llegue, pues son los protagonismos. Creo que le ha hecho mucho daño a la institución, al Instituto Nacional Electoral, el protagonismo de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, que son personas absolutamente dogmáticas y que no pueden ver la democracia o no pueden entender las cosas si no son como ellos las conciben. Entonces, mientras no sean dogmáticos, mientras no sean protagonistas, creo que pueden tener las personas que lleguen un trabajo decente, un trabajo imparcial, que es lo que se les pide. Por último, y agradeciéndote mucho, mi querido Eurípides, que estuvieras con nosotros este viernes antes de una gran fiesta que es el día de mañana, ¿tienes esperanza en el plan B? ¿Crees que realmente vaya a ser, aunque sea un pequeño cambio en la administración del Instituto Nacional Electoral, sobre todo ahora que de alguna manera regresa el Edmundo Porfirio Jacobo del Santa Anna, porque no hay muchas maneras de llamarle a Edmundo Jacobo el secretario, el brazo derecho o el que realmente controla el tema del presupuesto y los dineros dentro del instituto? Entonces, realmente le podríamos decir a la gente, ¿vienen cambios con el plan B? Sí, totalmente. Yo la verdad es que estoy muy contento de que ya esté en implementación el plan B, aunque se resiste. El propio Instituto Nacional Electoral hace todo por patear el bote y yo creo que llevar al extremo posible la implementación de este plan B, pero no, ya está en operación. Creo que es de las cuestiones que tratamos de dejar más claras en nuestras intervenciones en el Consejo General, es que a pesar de toda esta faramalla, de todo este teatrito que se montó con el regreso de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva del INE, era decir pues que regrese. La verdad es que es hasta cierto punto insustancial, porque regresa una Secretaría Ejecutiva que ya no es el dueño y señor de los dineros, que ya no es lo que ellos querían, que es un cascarón vacío para los efectos de lo que ellos quieren, que es control de presupuesto y control de nóminas. Ya no tiene esa facultad la Secretaría Ejecutiva y ya está la administración en un órgano colegiado establecido por los propios consejeras y consejeros. Entonces, sí hay ya una materialización efectiva de esta reforma electoral. Cambiará en mucho la operación del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, es cierto, no se pudo lograr la reforma constitucional, que sí hubiera hecho un cambio de gran calado, de transformación absoluta del sistema electoral, pero bueno, es una parte importante lo que se está eficientando en el gasto, que es una de las demandas que tenía la gente en relación con el sistema electoral, que fuera austero, que fuera eficiente, que fuera eficaz y que nos garantizara lo básico, que entre otras cosas es el tema de la credencial para votar. Hay que decir a la gente, y yo siempre en los espacios que tengo la oportunidad de participar, lo reitero una y otra vez, que el plan B no va a cambiar nada que tenga que ver con la credencialización. La gente que está preocupada por esa situación, por las mentiras que se han dicho alrededor de ese tema, decirles de manera abierta, clara, no hay ningún cambio, va a seguir habiendo INE, va a seguir habiendo módulos donde van a poder tramitar su credencial para votar y se les va a entregar en los mismos tiempos, en los mismos términos y sin ningún cambio. Pues mi querido Eurípides, te agradezco muchísimo esa explicación y que nos dieras un poco más de claridad en este turbio camino del Instituto Nacional Electoral. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Meme. El abrazo es para ti, para todo tu auditorio. Espero que me sigas invitando. Claro que sí, ya sabes que esta es tu casa. Nos vemos pronto, un abrazo, buenas noches.